Gloria al Señor. Por favor, si nos podemos poner de pie. A mí me gusta empezar así como con una dinámica eh, anticipada a la prédica. Me gustaría que por favor los que tienen alrededor puedan saludar, denle un abrazo, bendígalo en el nombre de Cristo Jesús y que la palabra que va a ser predicada llegue al corazón, llegue a lo profundo y produzca un cambio que nos renueve, nos santifique. Salude, salude. Si no, hermano, saluda, saluda, por favor. Si pueden acercarse también a saludar a la hermana, a Juan Felipe. Saluden, saluden. Bien, excelente. Ahora sí le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por favor, pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Bueno, primeramente le doy gracias al Señor por esta oportunidad y también le doy gracias al Señor por las cosas que Él hace tan maravillosas en nuestras vidas. Yo le doy gracias al Señor por la vida de Diego. Me da gusto que haya traído a su hijo Aarón a ser presentado delante del Señor y bendigo tu vida, tu familia. Sé que el Señor está haciendo cosas grandes y continuará obrando con poder. Y le doy gracias al Señor porque la palabra no llega vacía, llega con un propósito y continuará obrando en cada uno de nosotros. El título de la prédica es Llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Y voy a ir a través de unos versículos en el libro de Levítico, y a veces el libro de Levítico es uno de los libros que menos se habla o menos se lee, pero en el libro de Levítico vemos de que Dios nos muestra su carácter y Dios nos muestra también su naturaleza, que es de santidad y de pureza. Y que de esa misma forma el Señor desea que su pueblo venga delante de Él en santidad, en pureza y presentarse delante de Él como el mismo Dios lo establece. Así que, si por favor podemos ir al libro de Levítico, capítulo 19, versículo 1 al 2. Levítico capítulo 19, versículo del 1 al 2. Amén. ¿Cuánto lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Qué hermoso versículo. El Señor nos muestra en este pasaje que el Señor es santo y que Él es nuestro Dios, pero que también nos pide a cada uno de nosotros que seamos santos. Pero ¿qué significa la palabra santidad? La palabra santidad significa apartado, separado o consagrado. Por tanto, el ser santo significa estar apartado del mal y dedicado a Dios. Separado del mal y dedicado a Dios. Así que el Señor nos llama a que vivamos en santidad, nos llama a que seamos santos y nos llama también a que constantemente seamos santificados. Así que a través de la prédica vamos a conocer un poco qué significan estos términos. La santidad es la esencia de Dios y debemos de reflejar la santidad de Dios en nuestras vidas porque Él es nuestro Padre. Somos sus hijos y hemos nacido de nuevo en una naturaleza en santidad que es la naturaleza que hemos recibido de Dios. Por mucho tiempo vivimos separados de Dios en nuestros delitos y pecados, pero Él, a través de su obra, ha hecho de que la humanidad nuevamente se acerque a Él. Y solamente podemos vivir en santidad y ser santos y continuar un camino de santificación a través de Cristo Jesús. Ninguno de nosotros podemos santificarnos o justificarnos o perdonarnos a nosotros mismos. Es la obra que Jesús ha hecho en la cruz por nosotros que permite que podamos
ser santos y que esta palabra que el Señor nos manda al decir, sé santo porque yo soy santo, la podamos cumplir en estos tiempos y el día de hoy en nuestras vidas. Así que como hijos de Dios no podemos vivir igual que el mundo, porque el Señor nos ha rescatado de una manera y vana manera de vivir. Ahora vivimos en el reino del Señor, somos ovejas de su redil. Y el Señor nos llama a que marquemos una diferencia, que seamos luz. Dice la palabra que en el mundo hay oscuridad y tinieblas por el pecado, pero Jesús en la cruz llevó el pecado y lo condenó allí, para que al él ser resucitado y levantarse y estar a la diestra del Padre, pudiésemos recibir esa santidad, ese perdón, esa vida eterna que proviene de Él. El Señor nos llama a que vivamos en santidad. También en Levítico, en unos versículos más adelante dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová vuestro Dios soy santo, y guardaréis mis estatutos y los pondréis por obra, yo Jehová que os santifico. Constantemente en el libro de Levítico nos muestra que el Señor nos llama a que vivamos en santidad. Y a veces pensamos, bueno, pero es que eso está en el Antiguo Testamento. ¿Quién puede ser santo? Nadie es perfecto. El Señor nos llama a que podamos conocer verdaderamente quién es Dios, quién es nuestro Padre. El Señor nos dice que Él es santo y el Señor nos llama a que vivamos como en esa misma naturaleza que tiene nuestro Dios, que es vivir en santidad. Así que este es un llamado que nos hace el Señor y nos pide de que podamos vivir de acuerdo a ese mandato de que seamos santos porque Él es santo. Ahora, ¿cómo podemos alcanzar esa santidad y cómo podemos ser santos? Sabemos de que somos nuevas criaturas en el Señor, que las cosas viejas pasaron y de que somos renacidos en un nacimiento espiritual que proviene directamente de Dios. Así que hay una naturaleza que está en nosotros donde permite que podamos andar en santidad y poder ser santos, porque no podemos generarlo por nosotros mismos. El sello del Espíritu Santo nos ayuda a que cada día podamos andar en esa santidad, porque el Espíritu Santo nos reargulle de pecado. Si decimos que conocemos a Dios y andamos en pecado y no sentimos de que debemos cambiar y de que debemos dejarlo, necesitamos pedirle al Señor que a través de su Espíritu mueva nuestras vidas, nos sacuda, porque esa es una muestra de que somos hijos de Dios, de que el Espíritu Santo nos reargulle constantemente de pecado y no permite que permanezcamos en el mismo lodo, en la misma situación, sino que podamos ser transformados por su poder y que podamos vivir de acuerdo a lo que nos llama el Señor, que es a vivir en santidad. Y dice la palabra en Primera de Pedro, si lo podemos buscar, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 al 16. Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 15 al 16. Dice la palabra del Señor, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esto lo encontramos aún en el Nuevo Testamento. Y dice que como aquel que nos llamó es santo, sé vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esto lo podemos solamente lograr a través de la guianza y la comunión del Espíritu Santo en nuestras vidas y que cada día busquemos ser santificados. El Señor dice que Él nos ha hecho santos porque Él es santo, pero hay una responsabilidad de cada uno de nosotros de permanecer en esa santidad y de que podamos cada día andar conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Cuando estamos en su presencia,
todo lo que sea inmundo, todo el pecado, toda la suciedad va a ser expuesta a la luz y vamos a poder identificar las cosas que Dios quiere que sean renovadas. Si nosotros no venimos diariamente delante del Señor, entonces no vamos a poder identificar cuáles son esas áreas, qué es lo que no está bien en nosotros. Cuando el sumo sacerdote en los tiempos del Antiguo Testamento entraba y hacía sacrificio por el pueblo una vez al año, el sacerdote necesitaba estar en obediencia y seguir paso a paso todo lo que el Señor había establecido para presentar la expiación de los pecados del pueblo de Israel. Asimismo, nosotros necesitamos venir diariamente delante de la presencia del Señor y si hay algo que no está bien, el Señor va a traer luz para que podamos identificar y para que el mismo Dios limpie y santifique nuestras vidas. Entre más tiempo pasemos sin estar en la presencia de Dios, más tiempo vamos a permanecer separados del Señor. Es muy importante que cada día nos presentemos y pongamos todo nuestro ser y que el Señor, que es santo, haga su obra de santificarnos diariamente y que podamos vivir de acuerdo al propósito de Dios. Pero es importante que podamos reconocer nuestro pecado y que podamos arrepentirnos del pecado, porque el Espíritu Santo nos reargulle, pero el Espíritu Santo no nos obliga a cambiar. Hay una parte que es de cada uno de nosotros que es reconocer lo que el Espíritu Santo nos reargulle y que podamos arrepentirnos. En segunda de Crónicas dice la palabra que si mi pueblo se humillare donde mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces hay una parte que es de nosotros venir delante del Señor, presentarnos como ese sacerdote que se presentaba por el pueblo, para que podamos ser limpios y sanados. Y podemos ver aquí que es el mismo Dios que trae la limpieza, es el mismo Dios que trae la sanidad. Cuando nos presentamos delante de Él, dice la palabra, entonces oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. He ahí la importancia de poder venir cada día delante del Señor, porque por nuestras fuerzas nada podemos hacer y no podemos santificarnos a nosotros mismos. Vemos, por ejemplo, Isaías, que él reconoce y dice, ay de mí que soy hombre de labios inmundos en su vida, y era lo que él hablaba. Entonces, cuando Isaías reconoció, dice la palabra que vino un ángel y tocó sus labios con un carbón encendido, purificándolo, santificándolo para ser profeta. Ese es el primer paso, reconocer que podamos arrepentirnos. Y cuando hacemos esa parte vendrá lo sobrenatural de Dios como vino a la vida de Isaías, que vino el carbón encendido y fue tocado y pudo ser levantado como ese profeta con ese propósito que Dios tenía para él. Así que cuando reconocemos lo que no está bien en nosotros, Dios sale y da la solución. Dios presenta la forma como nosotros podemos ser limpios, ser sanos, ser santificados en el nombre de Cristo. Así que la santidad es algo que se vive de manera cotidiana. Es algo que el Señor nos llama a que podamos reflejar su luz, de que podamos vivir de acuerdo a esa santidad, pero que lo hagamos de manera diaria, que nos presentemos de manera diaria. El Señor dice en su palabra que hemos sido llamados reyes y sacerdotes. Y asimismo el Señor quiere que nos presentemos delante de Él como reyes y como sacerdotes. Presentarnos delante de Él con vestiduras blancas. Presentarnos delante de Él limpios, creyendo de que la obra la hace Él a través de nosotros y no nosotros por nosotros mismos. También vemos de que Cristo es nuestra santificación.
Jesús en la cruz pagó por nuestros pecados para darnos vida eterna, para que no vivamos más separados de Él por causa del pecado. Pero una de las cosas también que ha hecho Jesús era darnos vida y también que podamos vivir en esa forma como Dios quiere, que es vivir en santidad. En Hebreos 10:10 dice la palabra de Dios: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Aquí nos muestra la palabra de que hemos sido santificados por la obra que Jesús ha hecho en la cruz por cada uno de nosotros. Así que no solamente es vida eterna, porque a veces pensamos que la vida eterna empieza en el momento en que morimos, entonces ya estamos en la presencia del Señor y de eso es la salvación. Pero la palabra de Dios nos dice que somos santificados por medio de Jesucristo y de que el Señor nos llama a que podamos el día de hoy recibir esa vida eterna. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos salvó, el Señor ya nos redimió. No nos redimió solamente en el momento en que morimos, nos redimió en el momento en que nosotros le recibimos y Él habita en nuestras vidas. Pasamos a ser hijos de Dios y podemos tener acceso a nuestro Padre, podemos tener una comunión personal con Dios, de la misma forma como Jesús mantenía esa comunión y esa relación íntima con el Padre. De esa misma forma, el Señor quiere que el día de hoy podamos vivir en esa vida eterna, podamos permanecer en esa santificación y podamos vivir de acuerdo a ese llamado que el Señor nos ha hecho, que podamos vivir en santidad, que podamos vivir esa vida eterna en Cristo Jesús. Así que nadie puede venir delante de su presencia, ser limpio y permanecer en pecado, porque somos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Nosotros sabemos de que los cerdos les gusta estar en el barro y ellos son felices así. Pero una oveja, si tiene alguna impureza, siempre va a querer limpiarse, no se siente a gusto, no se siente bien. Por eso, ya que somos ovejas de su redil, no podemos permanecer con la misma suciedad, porque tenemos primeramente el Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados. Segundo, ya que tenemos una nueva naturaleza, tampoco vamos a querer permanecer en esa vieja forma, vamos a querer vivir en santidad, en limpieza, en purificación, que es lo que el Señor nos ha llamado, que vivamos en esa purificación, que vivamos santificados por esa obra que Cristo ha hecho por nosotros. En el libro de Romanos dice la palabra: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tenemos como fruto la santificación por la obra que Cristo ha hecho por nosotros, ya que nos ha hecho libres. El día de hoy somos libres porque Jesús hace más de 2000 años pagó el precio y debemos de vivir en libertad el día de hoy. No esperemos de que el Señor nos llame delante de su presencia y vamos a estar ahí constantemente delante de su presencia. El Señor quiere que el día de hoy seamos hijos que permanecen en su presencia. Seamos hijos que viven esa vida eterna el día de hoy. Qué gran privilegio podemos tener cada uno de nosotros y poder tener como una prueba, una muestra cada día de qué maravilloso sería poder permanecer todo el tiempo constantemente en la presencia de Dios. Pues a eso el Señor nos ha llamado hoy, a que vivamos en esa vida eterna, que seamos santificados, a que podamos vivir en esa santidad que el Señor nos llama. La palabra del Señor dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú
has enviado. Aquí nos dice la palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cuántos queremos conocer verdaderamente a Jesús el día de hoy? Amén. El Señor nos llama a que podamos conocerle el día de hoy. Este es el día, este es el tiempo que el Señor nos ha llamado y que el Señor ha permitido que podamos acercarnos a Él, que podamos tener esa vida eterna el día de hoy. La palabra del Señor nos muestra de que por nuestras fuerzas no lo podemos hacer. A veces pensamos, pero ser santo, a veces tenemos una connotación negativa también de qué es vivir en santidad y qué es ser santo. A veces lo asimilamos con religión, a veces lo asimilamos como con ritos, como con un culto y una forma de vivir un poco así religiosa. Pero esa no es la santidad que el Señor nos ha llamado a vivir. Jesús vivió en santidad porque Él no conoció pecado. Y Jesús vivía una vida que cada día habían señales, prodigios, milagros, donde había perdón, donde había gozo, regocijo, donde había multiplicación. Esa es la santidad que Dios quiere que vivamos cada uno de nosotros conforme a la vida que vivió Jesús, como muestra de esta relación que quiere Dios, que como hijos de Él vivamos cada uno de nosotros, que vivamos separados del pecado, que no vivamos más en oscuridad y que podamos vivir esa vida nueva que el Señor nos ha dado. En Tesalonicenses capítulo 5 dice la palabra, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El mismo Dios nos santifica, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesús. Así que la santificación empieza desde hoy, en este momento, en este tiempo, para que en el momento en que seamos llamados, seamos irreprensibles y estemos preparados para la venida del Señor. El Señor nos llama que el día de hoy nos santifiquemos, que el día de hoy vivamos en santidad y que sepamos que no viene de nosotros, viene a través de una comunión personal con Dios. Y esa presencia de ese Dios santo va a purificar completamente todo nuestro ser y va a permitir que podamos andar en esa santidad que el Señor desea. ¿Cuántos de nosotros queremos un día estar eternamente con el Señor? Amén. ¿Puedo ver las manos? ¿Cuántos quieren estar eternamente? Amén. Gloria a Dios. Así el Señor nos ha llamado a que vivamos ese deseo y ese anhelo el día de hoy. Porque esa vida eterna es hoy. Jesucristo está en este lugar a través de su Espíritu Santo y quiere que nos acerquemos a Él y que podamos beber de esa fuente de agua viva. Que podamos acercarnos a Él y ser saciados completamente. La palabra del Señor dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. El Señor desea una comunión personal. El Señor desea que vivamos en santidad y que seamos esa luz al mundo. Esto significa no que seamos perfectos, sino que seamos apartados para el Señor. Habíamos visto al iniciar la enseñanza que la santidad es estar separado, apartado para el Señor. Y el Señor desea que estemos separados y apartados para Él en santidad. Que permanezcamos separados del mundo y que vivamos juntamente con Él en santidad. Que podamos andar en la obediencia que el Señor desea que andemos, porque permanecemos en Él y por natural vamos a andar en sus obras y no en las obras del mundo. Así que cada uno de nosotros tenemos un llamado de que andemos en santidad, de que seamos santos. No veamos más el vivir en santidad como algo del pasado, algo pasado de moda, algo que eso era en el Antiguo Testamento, ahora tenemos más libertad en Cristo.
Pues la palabra del Señor dice que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Sí, estamos en la gracia. Podemos, no tenemos que presentarnos delante de Dios y si no seguimos ciertos procesos, vamos a morir allí. No. Pero el Señor quiere que cada día vengamos delante de Él de la forma que Él lo ha establecido. Porque si no, estaremos levantando dioses a nuestro parecer. El Señor desea que nos presentemos delante de Él siendo santos, purificándonos porque Él nos ha santificado. Dice la palabra, si Él es nuestro Dios, nosotros debemos de ser santos y andemos en santidad y que cada día vivamos en esa purificación. En la palabra del Señor vemos varios hombres en la Biblia que no eran perfectos, pero vivieron una vida también en santidad conforme a la obediencia del Señor. Vemos la vida de Moisés, que Moisés fue escogido por Dios para traer libertad al pueblo de Dios de Egipto, como lo sabemos. Pero aunque inicialmente se sintió indigno, Dios lo santificó al llamarlo y darle autoridad divina. Hay algo sobrenatural que viene de parte de Dios a nuestras vidas para que podamos andar conforme al plan y al propósito de Dios. Solamente si recibimos de parte de Dios esa santidad, si recibimos esa guianza, si recibimos ese toque, entonces podemos estar seguros de que somos hijos de Dios, que andamos verdaderamente guiados por Él. También vemos otro hombre, Samuel, que desde niño fue consagrado por su madre Ana al servicio del Señor en el templo. Y Samuel vivió apartado para Dios, escuchando su voz y guiando al pueblo con integridad. Así que nosotros también tenemos esa bendición, así como lo ha hecho Diego, de traer a nuestros hijos y presentarlos delante de Dios y consagrarlos delante del Señor. Hay una bendición, hay una provisión especial que viene de lo alto sobre nuestros hijos cuando no solamente los presentamos, sino que cada día oramos por ellos y los bendecimos. Y oramos para que venga algo especial sobre ellos de parte de Dios. Así que de esa forma también podemos tocar el manto del Señor y poder permanecer en esa santidad. También tenemos a David, que fue ungido por Samuel como rey, conforme al corazón de Dios. Pero sabemos también que David pecó, pero sabemos también que se arrepintió sinceramente y buscó ser limpiado y ser restaurado. Así que ese es el deseo de Dios. Todos hemos pecado. Aquí nadie puede decir, no, es que Carlos sí es santo. Todos hemos pecado y sin excepción necesitamos el perdón de Dios. Sin excepción necesitamos ser esos hombres y mujeres que aceptan su pecado, pero que no quieren vivir más conforme a la corriente del mundo. No améis el mundo, dice la palabra, sino que podamos amar al Señor. Isaías también, como lo vimos, que tuvo la visión del trono y reconoció su impureza y vino el ángel y lo tocó con ese carbón encendido. También reconoció su pecado y también se arrepintió. Y también tenemos a Pablo, que es Saulo de Tarsos, antes perseguidor de los cristianos, pero fue transformado por un encuentro con Cristo y su vida cambió completamente. Así que vemos a través de la palabra que cuando viene el toque de Dios a nuestras vidas, hay una transformación. Hay algo sobrenatural que viene a nuestras vidas que transforma completamente todo nuestro ser. Y es esa transformación que permite que podamos andar conforme a esa santidad, conforme a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. En el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14, voy a leerlo para avanzar un poco con el tiempo. Dice la palabra, estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre
del Cordero. Estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. A través de la palabra podemos ver de que tenemos una vestidura y de que cada vez que pecamos, esa vestidura se mancha con ese pecado. Pero también podemos ver que al venir a Jesús, al venir a los pies del Maestro, hay una limpieza en todo nuestro ser y el Señor nos viste con vestiduras blancas. Esa vestidura blanca viene de parte de Dios y no de nosotros mismos. Porque dice en el Antiguo Testamento, por más que laves tus vestiduras con lejía, no podrás purificarte de tu propio pecado. Porque es el mismo Dios que nos viste de esas vestiduras blancas, que es esa santidad que proviene de Dios. Así que es importante que podamos entender esto, de que podemos solamente vivir en santidad y como le agrada a Dios, si podemos ser limpios, si podemos vestir esas vestiduras blancas con las cuales Dios nos viste y que podemos mantener esas vestiduras blancas en nuestro día a día, sabiendo de que podemos venir confiadamente delante del Señor y Él perdona nuestras faltas. Él dice que si 7 veces pecar el justo, 7 veces nos perdonará. Así que tenemos esa confianza que el Señor no vino a condenar ni a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que tenemos una entrada libre cada uno de nosotros a ese trono de gloria, a ese mismo trono donde Jesús se presentó como ese sacrificio por la humanidad. El día de hoy vamos a celebrar la Santa Cena y recordamos la forma como Jesús fue molido y partido por el pecado y por la iniquidad, porque vivimos separados como ovejas descarriadas, pero se presentó una vez y para siempre, y se presentó delante del mismo Padre, y desde ahí intercede por cada uno de nosotros, porque el Señor anhela de que podamos vivir cada día conforme a esa verdad, de que no somos más esclavos, que somos libres, porque si el Hijo os libertare, seréis completamente libres, y el Señor nos ha dado esa libertad. ¿Cuánto le podemos dar un aplauso al Señor? Gloria al Señor. Dice la palabra que Jesús limpia el corazón del creyente con ese sacrificio, dejándolo puro delante de Dios. Solamente Jesús puede limpiar nuestras vidas. Así como esa mujer con ese flujo de sangre que mucho tiempo estuvo con ese problema y dijo, si tocar el borde de su manto seré sana. Ese es el llamado que hace Dios a cada uno de nosotros el día de hoy, en este momento. Que podamos acercarnos al Maestro, a ese sumo sacerdote que se presentó como sacrificio por cada uno de nosotros, para que podamos ser vestidos de esas vestiduras blancas que el Señor ha puesto a cada uno de nosotros que hemos creído de que Jesús es el Hijo de Dios. Si somos hijos de Dios, no podemos andar como anda el mundo. Aún sus apóstoles, cuando ellos hablaban después de haber pasado ellos ese tiempo con Jesús, decían, este es uno de sus discípulos, porque la forma como ellos hablaban delataban de que eran cristianos, de que eran seguidores de Jesús. Pues eso mismo quiere el Señor, que nuestra boca sea santificada, de que todo lo que hablemos sea para traer bendición, de que no hablemos más maldición, de que cada vez que hablemos sea para bendecir el nombre de Cristo o para dar una palabra que edifique o para traer vida a las personas aún que no conocen la verdad, aquellos que aún andan muertos y que no tienen esperanza. Pero qué tan grande es Dios que Él mismo propició el camino para acercarnos a Él a través de Jesús, a través de la obra que Él ha hecho. El Señor nos viste de esas vestiduras blancas.
Como el hijo pródigo cuando fue al padre, se arrepintió y dijo, en la casa de mi padre aún los jornaleros tienen alimento. Se sintió en un momento donde estaba perdido y donde sentía que sus vestiduras estaban contaminadas. Se acercó y volvió nuevamente al padre. Y una de las primeras cosas que hizo el padre fue darle un anillo, ponerle calzado, pero también colocarle unas vestiduras conforme a hijo. Unas vestiduras que solamente el Dios, el Padre, puede colocar. Y esto tipifica lo que hace Dios a través de Jesús, que es limpiarnos y santificarnos y que podamos vestir esas vestiduras blancas. Si por un momento el Señor abriera nuestros ojos espirituales esta mañana y pudiésemos ver cómo están nuestras vestiduras espirituales, estarían blancas y resplandecientes. Es importante que podamos pedirle al Señor que andemos siempre con esas vestiduras blancas, que no sea el tiempo de que el Señor nos llame delante de su presencia y hemos vivido una vida en pecado, una vida en suciedad espiritual, cuando el Señor nos ha llamado a que tengamos vida, cuando el Señor nos ha llamado a que seamos santos. Este es el tiempo que dice el Señor que debemos de tener un cambio, que no vivamos más de acuerdo a nuestra forma y manera de vivir, porque la carne siempre nos va a llevar a pecar. Pero el Señor nos ha llamado a que vivamos en santidad, que esto no ha pasado de moda. La santidad es vivir para el Señor. Y si no vivimos para el Señor en santidad, ¿cómo podemos ser sus hijos? ¿Cómo podemos ser llamados hijos si vivimos apartados de Él en el pecado? Este es el llamado de Dios en esta mañana. El Espíritu Santo está en este lugar, tocando vidas, tocando corazones, para que podamos reconocer nuestro pecado y podamos arrepentirnos y decir, Señor, yo no quiero más esta vida. Señor, yo no quiero más vivir separado de ti. Yo quiero vivir en esa santidad. Tú nos has llamado, Señor, a vivir en santidad. A cada uno de nosotros el Señor nos ha llamado a vivir en santidad. Pero el Señor está en este lugar y el Señor es el que hace la obra. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Lo único que nos pide el Señor es así como hizo ese hijo pródigo, volver al Padre. Volver al Padre, volvernos al Señor, arrepentirnos de corazón, genuinamente, significando de que ya no queremos vivir más de esta manera, sino que queremos vivir en esa santidad que el Señor nos ha llamado. Por favor, si nos podemos poner de pie. En el mismo libro de Apocalipsis dice la palabra, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Cuán importante es que tengamos esa convicción de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, de que hemos sido revestidos con esas vestiduras blancas y de que vamos a vencer en el nombre de Jesús. El Señor dice que Él nos ha dado la victoria. Él nos ha llamado a vivir en santidad. Él nos ha llamado a que vivamos con vestiduras blancas, que podamos ser nacidos de un Dios santo, un Dios puro, un Dios que aborrece el pecado, un Dios que desea que vivamos una vida y una vida en abundancia, en plenitud, una vida donde podemos verdaderamente conocer a nuestro Padre eterno. Así que donde tú estás, cierra tus ojos. La palabra dice que todos hemos pecado
Y el que diga que no ha pecado le hace a Dios mentiroso. Pero el día de hoy, el Señor extiende sus brazos de amor y misericordia porque son nuevas cada mañana y esta mañana el Señor ha permitido que nos levantemos para que podamos disfrutar esa nueva misericordia que tiene para cada uno de nosotros en este momento. El Señor te está llamando, me está llamando a que vivamos conforme a esa vida en abundancia que ha preparado para cada uno de nosotros. Que no vivamos como el hijo pródigo que vivió perdidamente, gastó todo, cuando se dio cuenta que en la casa de su padre aún los jornaleros viven bien. Y el Señor nos ha revestido con vestiduras blancas para que permanezcamos en santidad, para que permanezcamos cada día conforme a la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas que tú eres un Dios santo. Tú nos enseñas, Señor, de que cada uno de nosotros debe vivir también en santidad. Por nosotros no lo podemos hacer, Señor, pero en tus fuerzas, en tu poder, en tu Santo Espíritu, podemos vivir esa vida en abundancia, esa vida en plenitud en Cristo Jesús. Señor, te pido que en esta mañana, todo lo que tú estás trayendo a través de tu Santo Espíritu para rearguirnos, podamos en este momento reconocer ese pecado. Podamos reconocer de que hemos estado viviendo una vida apartada de ti. Y que podamos tener un arrepentimiento genuino. De que no vivamos más en el pecado, en la suciedad espiritual, sino que podamos vivir en esa plenitud. Cuando el Espíritu Santo trae y nos reargulle el pecado, nos damos cuenta de que estamos sucios, de que necesitamos una renovación, una transformación, que necesitamos ser limpios. Pues el Espíritu Santo está en esta mañana, está en ti, y ese carbón encendido está gravitando en este lugar para tocar tu vida, para santificarte. Que tu vida sea una vida santa, no perfecta, no religiosa, una vida santa. Que donde tú entres, la gloria del Señor está contigo. Que cuando tú hables palabras de vida y las personas sean rearguidas por el poder del Espíritu Santo. Que donde tú levantes una oración, la atmósfera cambie. Que puedas recibir la gloria de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, donde tú estés. Ese es el anhelo de Dios. Que vivamos en santidad y que podamos andar con esa relación personal diaria de la misma forma como lo hizo Jesús. Gracias, Señor. Padre, nos arrepentimos de toda vana manera de vivir, de todo pecado, de todo aquello, Señor, que sabemos que no te agrada, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. No queremos vivir más así. Límpianos, Señor. Límpianos, Padre Santo. Solamente tú, Padre, puedes colocarnos, Señor, estas vestiduras blancas, resplandecientes, Señor. No podemos justificarnos a nosotros mismos delante de ti. No podemos perdonarnos a nosotros mismos delante de ti. No podemos, Señor, limpiar, Señor, ese pecado. Solamente si nos rendimos delante de ti, Señor, podemos recibir, Señor, el perdón. Podemos recibir, Señor, la justificación. Podemos recibir, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, porque estamos a cuentas contigo. Si necesitas ponerte a cuentas, este es el tiempo, dice el Señor, de ponernos a cuentas con el Padre.
Este es el tiempo donde podemos poner delante del Señor todo pecado, todo aquello que no le agrada al Señor, y que podamos ser purificados con su sangre preciosa que fue derramada en esa cruz, una vez y para siempre, para que podamos tener acceso y entrada libre al mismo trono de gloria, donde está la magnificencia de nuestro Dios eterno, poderoso, santo. Te damos gracias, Señor. Yo te pido en esta mañana que tú limpies nuestras vidas. Te pido, Señor Jesús, que tú santifiques nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Que con ese carbón encendido seas tocando la boca de cada uno de los que estamos aquí en este lugar. Que seamos transformados por tu poder, Señor, que no vivamos de una manera religiosa, sino de una manera en victoria, de una manera en gozo, Señor. Que podamos vivir en alegría, Señor, porque tú nos has dado libertad, salvación y vida eterna, Señor. Padre, que todo lo que hacemos, Señor, es para glorificarte, Señor. Es para exaltarte, Señor. Que nuestro día a día, Señor, Padre, sea un olor fragante delante de ti, Señor, en todo tiempo, en todo momento. Te damos gracias, Señor. Ahí donde tú estás, levanta tus manos. Dile, Señor, aquí está mi vida. Aquí estoy, Señor. Pido, Señor, ese toque. Pido, Señor, que tú santifiques mi vida. Pido, Señor, que tú limpies todo mi ser, Señor. Pido, Padre amado, de que tú hagas la obra en mí, Señor. De que no viva más separado de ti. Que no viva más conforme a mi pensamiento, sino conforme a tu palabra y a la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, porque a eso nos has llamado. A que seamos verdaderos hijos tuyos, Señor. A que andemos con vestiduras blancas delante de ti, Señor. Que podamos cada día honrar tu nombre, Señor, Padre, en justicia y en verdad. Que seamos adoradores, que glorifican tu nombre, Señor, porque somos sacrificios, Padre, puro, presentado delante de ti, Señor, Padre, en arrepentimiento y en reconocimiento de que tú eres nuestro Rey, nuestro Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en este lugar, santificando, limpiando, purificando nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Santo, santo eres tú. Santo, santo eres tú. Gloria a ti, Señor. Ahí donde tú estás, dile, Señor, tú eres santo. Santo eres tú. Dile con tus propias palabras. Santo eres tú, a medida de que tú glorificas su nombre. Y dices, santo, santo, santo. Esa naturaleza de Dios va a venir a tu vida y vas a ser tocado por el Señor. Por su santidad. Vas a ser tocado por su pureza, por su justicia, por su bondad, por su misericordia. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Padre, los 24 ancianos arrojan sus coronas delante de ti, Señor, Padre, y proclaman, santo, santo, santo eres tú, Señor. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Estaremos eternamente, Señor, Padre, glorificando tu nombre y reconociendo de que tú eres un Dios santo. Y queremos vivir hoy esa vida eterna, Señor. Queremos vivir el día de hoy esa vida eterna. Cada día queremos vivir en esa vida eterna, Señor, donde podemos vivir en esa santidad, Señor. Padre, que no aceptemos más el pecado en nuestras vidas. No aceptemos más el vivir separados de ti, Señor. Te lo pedimos en esta mañana. Solamente en tus fuerzas podemos hacerlo, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque eres tú el que hace la obra, Señor. Eres tú, Señor, quien santifica, quien sana, quien restaura, Señor. Gracias porque tú nos has limpiado y nos has sanado, Señor. Gracias, Señor Padre, porque por tus llagas hemos sido curados, Señor. Hemos sido curados en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor. Somos, Señor Padre, nuevas criaturas en ti. Somos santificados, Señor Padre, por tu poder, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque donde tú está tu espíritu, ahí hay libertad, Señor.
Y hay libertad, Señor Padre, sobre cada uno de nosotros en esta mañana en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos toda honra y toda gloria. Santo, santo eres tú. Santo, santo, santo. Sigamos en este mover